22 de diciembre de 1944. General Heinrich von Luttwitz estaba parado en su puesto de comando al sur de Bastogne, estudiando mapa con satisfacción. Paracaidistas estadounidenses estaban atrapados. Su 47º Cuerpo Panzer tenía pueblo rodeado. En pocas horas recibirían su ultimátum para rendirse. La ofensiva de las Ardenas estaba teniendo éxito. Ofensiva de las Ardenas estaba teniendo éxito más allá de esperanzas iniciales. Clima permanecía demasiado pobre para apoyo aéreo aliado. Todo procedía según lo planeado. Luego llegaron primeros informes de sus piquetes del sur. Blindados estadounidenses moviéndose norte. No sondeo. No fuerza de reconocimiento. Divisiones enteras avanzando a través de condiciones que deberían haber hecho movimiento a gran escala imposible. Von Luttwitz había sido soldado profesional. Von Luttwitz había sido soldado profesional por 3 décadas. Entendía lo que unidades estadounidenses podían y no podían hacer. Eran metódicos, cuidadosos, dependientes de poder de fuego abrumador y superioridad aérea. No ejecutaban giros de 90 grados de cuerpos de ejército enteros en clima invernal, con aviso de 48 horas. Era operacionalmente absurdo, pero informes seguían llegando. 3 días antes, 19 de diciembre. 3 días antes, el 19 de diciembre, General George S. Patton se había sentado en escuela en Verdún con Comandante Supremo Dwight Eisenhower y otros generales aliados. Avance alemán en Ardenas había creado crisis. Pregunta era, ¿qué hacer sobre guarnición rodeada en Bastogne? Afirmación de Patton. Patton había dicho que podía atacar norte con 3 divisiones en 48 horas. Otros generales en sala pensaron que estaba bromeando o delirando. Su tercer ejército estaba comprometido en operaciones ofensivas al este 100 millas, al sur de Bastogne. Caminos eran hielo, clima era peor en décadas. Patton no había estado bromeando. 20 de diciembre. Maniobra comienza. El 20 de diciembre, mientras von Luttwitz apretaba su anillo alrededor de Bastogne, personal de Patton ejecutaba una de maniobras militares más complejas de guerra. Plan: 12 Cuerpo de Tercer Ejército mantendría línea al este. Tercer Cuerpo se desconectaría de combate, giraría 90 grados norte y conduciría hacia Bastogne los números. 3 divisiones. Cuarta blindada 20ª. Sexta Infantería 80ª Infantería. Más de 130,000 hombres, miles de vehículos, cientos de tanques, todos moviéndose a través de red de carreteras única en condiciones que hacían movimiento apenas posible. Alto mando alemán. Conocía reputación de Patton. Alto mando alemán conocía reputación de Patton. Mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandando todas fuerzas alemanas en oeste desde su cuartel general cerca de Frankfurt, había luchado contra estadounidenses por 2 años. Consideraba a Patton general aliado más peligroso, único que entendía guerra móvil en estilo alemán. Pero incluso von Rundstedt, cuando recibió informes de inteligencia el 21 de diciembre, no creía que Patton pudiera ejecutar tal maniobra tan rápidamente. Mariscal de campo Walter Model. Mariscal de campo Walter Model, comandando Grupo de Ejército B y supervisando directamente ofensiva de Ardenas, era menos desdeñoso. Model había luchado en frente oriental. Entendía lo que desesperación podía llevar a ejército a intentar. Cuando su personal de inteligencia reportó columnas estadounidenses moviéndose norte hacia Bastogne, Model inmediatamente captó implicaciones. Si Patton rompía hasta Bastogne, flanco sur entero de ofensiva alemana estaría expuesto. Quinto Ejército Panzer, conduciendo oeste hacia Río Mosa, tendría fuerzas estadounidenses atacando sus líneas de suministro. Model envió órdenes a von Luttwitz. Mantén Bastogne. Detén fuerza de alivio estadounidense. Éxito de ofensiva entera podría depender de ello. General Hasso von Manteuffel. General Hasso von Manteuffel comandaba Quinto Ejército Panzer,
fuerza de ataque principal de ofensiva de Ardenas. Hombre pequeño e intenso que había ascendido por habilidad en lugar de conexiones. Von Manteuffel era uno de practicantes más hábiles de Alemania de guerra blindada. El 21 de diciembre, enfrentaba problema imposible. Sus divisiones Panzer conducían oeste, intentando alcanzar Mosa antes de que estadounidenses pudieran reforzar. No podía retirarlas para defender contra Patton sin abandonar objetivo principal de ofensiva. Pero si ignoraba amenaza del sur, Patton cortaría sus líneas de suministro. Decisión de von Manteuffel. Von Manteuffel tomó su decisión. Dejaría sitio de Bastogne a infantería de von Lüttwitz y unidades Panzer disponibles. Empuje principal continuaría oeste, era riesgo calculado. Apostaba que Bastogne caería antes de que Patton pudiera llegar, o fuerza de alivio podría ser contenida suficiente tiempo para que avance occidental tuviera éxito. Era tipo de decisión que gana o pierde campañas. 22 de diciembre. Fuerzas de Patton. Atacan. El 22 de diciembre, fuerzas de Patton atacaron norte. Cuarta división blindada bajo mayor general Hugh Gaffey lideró avance. Detrás de ellas vinieron 26 División de Infantería bajo mayor general Willard. Paul, 80. Infantería bajo mayor general Horace McBride. Clima era brutal. Nieve y niebla redujeron visibilidad a yardas, caminos eran láminas de hielo. Vehículos se deslizaban a zanjas. Hombres se congelaban en sus puestos. Avanzaron de todos modos. Fuerzas de detección sur de von Lüttwitz. Fuerzas de detección sur de von Lüttwitz fueron primeras en sentir peso de ataque. No estaban preparadas para lo que las golpeó. Artillería estadounidense, más devastadora en cualquier ejército en guerra, cayó en concentraciones que obliteraron posiciones blindados estadounidenses, apoyados por infantería que de alguna manera había mantenido ritmo a través de nieve. Empujaron a través de posiciones defensivas que deberían haber resistido por días. Los informes se volvieron más urgentes. Informes llegando a cuartel general de von Lüttwitz se volvieron más urgentes a través de 22 y 23 de diciembre. Estadounidenses no estaban sondeando, no estaban tanteando defensas, estaban atacando con tipo de violencia sostenida, que indicaba que intentaban romper sin importar costo. Pueblos pequeños que anclaban línea defensiva alemana, Martelange, Warnack, Bougainville, cayeron ante asalto estadounidense. Von Lüttwitz envió reservas que podía prescindir al sur para reforzar fuerza de detección. No fue suficiente. La Cuarta División Blindada. Cuarta División Blindada no era unidad estadounidense normal. Había estado en combate desde julio, luchando a través de Francia y en Lorena. Sus soldados conocían su trabajo. Sus tripulaciones de tanques podían disparar. Sus comandantes entendían que velocidad y violencia podían sustituir preparación cuidadosa. 23 de diciembre. El ultimátum. El 23 de diciembre, von Lüttwitz envió su ultimátum a comandante estadounidense en Bastogne, general de brigada Anthony McAuliffe. Dos oficiales alemanes caminaron bajo bandera blanca a líneas estadounidenses y entregaron mensaje escrito exigiendo rendición. Respuesta de una palabra de McAuliffe. Nuts. Se volvería famosa, pero significado del momento a menudo se pasa por alto. Von Lüttwitz envió demanda de rendición no porque sitio estaba teniendo éxito, sino porque estaba fallando. Necesitaba que Bastogne cayera inmediatamente, antes de que Patton rompiera. Rechazo estadounidense significaba que von Lüttwitz tenía que tomar pueblo por asalto. Mientras simultáneamente defendía contra avance de Patton, no tenía fuerzas para ambas misiones. Model refuerza mariscal de campo Model, observando situación desarrollarse desde cuartel general de Grupo de Ejército B. Comenzó retirando unidades de otros sectores para reforzar flanco sur. División Panzer Lehr, bajo general Fritz Bayerlein, recibió órdenes de moverse sur y detener avance estadounidense. Bayerlein era veterano de norte de África y Normandía,
comandante hábil que entendía guerra blindada. Pero su división había estado luchando continuamente desde que ofensiva comenzó. Estaba bajo fuerza baja, en combustible, exhausta. Bayerlein. Despliega. Bayerlein desplegó sus fuerzas a través de probables rutas de aproximación estadounidenses al sur de Bastogne. El 24 y 25 de diciembre, sus Panzer Grenadiers y tanques restantes lucharon serie de combates brutales con Cuarta División blindada. Estadounidenses atacaron a través de Chaumont-Neufchâteau, docena de pueblos más pequeños. Cada posición costó tiempo y bajas. Defensores alemanes hicieron que estadounidenses pagaran por cada milla, pero no pudieron detener avance. Clima el 24 de diciembre. Clima el 24 de diciembre era peor aún. Nieve cayó continuamente. Visibilidad estaba cerca de cero. Temperatura bajó bien por debajo de congelación. Bajo estas condiciones, operaciones militares deberían haber sido imposibles. Cuarta División blindada atacó de todos modos. Sus columnas moliéndose norte a través de nieve. Sus tanques deslizándose en caminos helados. Su infantería luchando a través de ventisqueros. Von Manteuffel. ¿Entiende? En su puesto de comando, von Manteuffel recibió informes y entendió lo que significaban. Patton había hecho lo que generales alemanes pensaron imposible. Había movido cuerpo entero 100 millas, lo giró 90 grados y lo lanzó a operaciones ofensivas sostenidas en peores condiciones climáticas imaginables. Todo en lapso de días. Era tipo de ritmo operacional que fuerzas Panzer alemanas habían logrado una vez en su mejor momento. Ahora general estadounidense se lo estaba haciendo a ellos. Von Manteuffel. Escribió después. Von Manteuffel escribió después que este fue momento en que supo que ofensiva de Ardenas fallaría. No por derrota táctica única, sino porque estadounidenses habían demostrado capacidad operacional que alto mando alemán no creía que poseyeran. Si estadounidenses podían ejecutar tales maniobras, podían responder a iniciativas alemanas más rápido de lo que planificación alemana asumía. Cálculo operacional entero de ofensiva estaba basado en suposiciones que Patton acababa de probar falsas. 26 de diciembre, avance. El 26 de diciembre, elementos de 37º Batallón de Tanques de Cuarta División blindada rompieron líneas alemanas en Assenois, pequeño pueblo 4 millas suroeste de Bastogne. Teniente Charles Bogues, comandando pelotón de tanques Sherman, lideró avance. Sus tanques aplastaron posiciones alemanas. Cruzaron tramo final de carretera e hicieron contacto con paracaidistas estadounidenses en perímetro de Bastogne. Sitio fue roto. Von Lüttwitz no tenía reservas. Von Lüttwitz, recibiendo noticias en su puesto de comando, no tenía reservas para comprometer. Fuerzas que deberían haber estado abrumando defensas de Bastogne habían sido desviadas sur para luchar contra Patton. Fuerzas que deberían haber estado deteniendo a Patton habían sido desgastadas en 4 días de combate continuo. Había fallado en ambas misiones. Las recriminaciones comienzan. Recriminaciones en alto mando alemán comenzaron inmediatamente. Von Rundstedt, en su cuartel general lejos de frente, culpó a Model por mala coordinación. Model culpó a von Manteuffel por no comprometer suficientes fuerzas para detener a Patton. Von Manteuffel culpó al clima y situación imposible en que había sido puesto. Todos culparon a servicios de inteligencia por fallar en predecir que Patton podía moverse tan rápido. Pero reacciones más reveladoras vinieron después, después de guerra, cuando generales alemanes podían hablar más libremente. Von Manteuffel, en interrogatorios posteriores a guerra, fue directo. Dijo que alivio de Bastogne demostró que comandantes estadounidenses habían aprendido a operar al ritmo de guerra móvil moderna. Enfoque estadounidense metódico y cauteloso que había caracterizado operaciones en Normandía había desaparecido. Patton había mostrado que fuerzas estadounidenses podían ejecutar tipo de maniobra rápida que había sido considerada especialidad alemana.
Von Manteuffel lo llamó punto de inflexión. Model se suicidaría en abril de 1945, en lugar de rendirse. Nunca habló públicamente sobre Bastogne después de guerra, pero sus órdenes operacionales a finales de diciembre muestran, comandante, que había perdido fe en éxito de ofensiva. Después de que Bastogne fue aliviado, directivas de Model se volvieron cada vez más defensivas, enfocadas en preservar fuerzas en lugar de lograr objetivos. Von Rundstedt, en sus memorias posteriores a guerra, fue característicamente contundente. Escribió que ofensiva de Ardenas había sido apuesta que requería que todo saliera bien. Alivio de Bastogne por Patton significó que todo no había salido bien. Von Rundstedt notó específicamente velocidad de respuesta estadounidense como factor crítico. Plan alemán había asumido que aliados necesitarían semana o más para organizar contraofensiva Patton. Había atacado en 2 días. General Siegfried Westphal. Evaluación alemana más detallada vino de General Siegfried Westphal, jefe de operaciones de von Rundstedt. En análisis posterior a guerra, Westphal escribió que alivio de Bastogne reveló debilidad fundamental de ofensiva de Ardenas. Alemania ya no tenía recursos para sostener operaciones cuando enemigo podía responder tan rápidamente. Divisiones Panzer, que deberían haber estado conduciendo a Mosa, estaban en cambio luchando batallas defensivas contra fuerzas de Patton Combustible, que debería haber estado empujando avance. Oeste estaba siendo consumido en batallas alrededor de Bastogne Iniciativa, que es todo en guerra móvil. Había pasado a estadounidenses más allá de tácticas Westphal. Notó algo más que otros oficiales alemanes repitieron. Alivio de Bastogne tuvo efecto más allá de lo táctico u operacional. Afectó moral alemana a nivel de comando. Ofensiva de Ardenas había sido vendida a militar alemán como regreso a días de gloria de 1940. Cuando blindados alemanes habían cortado defensas aliadas y ganado campañas en semanas. Bastogne mostró que esos días habían pasado. Estadounidenses ahora podían hacer a Alemania lo que Alemania una vez había hecho a sus enemigos. General Fritz Bayerlein. General Fritz Bayerlein, cuya división Panzer-Lehr había luchado para detener avance de Patton, fue particularmente amargo en sus declaraciones posteriores a guerra. Dijo que su división había sido sacrificada en misión imposible. Había sido ordenado detener cuerpo estadounidense entero con división única y agotada. Cuando falló, fue culpado por falla. Pero enojo de Bayerlein estaba dirigido no a estadounidenses, sino a alto mando alemán. Dijo que alivio de Bastogne probó que el liderazgo militar de Alemania había perdido contacto con realidad. Estaban planeando operaciones como si todavía fuera 1941, cuando Alemania tenía ventaja en movilidad, coordinación y ritmo. Para finales de 1944, estadounidenses tenían todas esas ventajas. Estadísticas operacionales apoyan evaluación de Bayerlein. Tercer ejército de Patton movió más de 130,000 hombres y todo su equipo aproximadamente 100 millas en condiciones invernales. Luego inmediatamente los lanzó a operaciones ofensivas sostenidas. Maniobra entera, desde órdenes iniciales hasta alivio de Bastogne, tomó 7 días. En comparación, cuando alemanes habían ejecutado su famoso cerco en Kiev, en 1941 bajo condiciones mucho mejores, maniobra había tomado 2 semanas. Alemanes habían sido superalemanizados. Una fotografía. Hay fotografía tomada a finales de diciembre de 1944 que captura algo de lo que generales alemanes estaban sintiendo. Muestra a mariscal de campo Model en su cuartel general estudiando mapa de Ardenas. Su rostro está demacrado, sus ojos hundidos. Parece hombre que acaba de darse cuenta de que está perdiendo. Fotografía fue tomada el 27 de diciembre, día después de que Bastogne fue aliviado. Model sabía para entonces que ofensiva había fallado. Única pregunta era cuánto de su ejército podía preservar en retirada. Reflexión de von Luttwitz. Von Luttwitz
comandante de cuerpo que había sitiado Bastogne, fue más filosófico en sus reflexiones posteriores a guerra. Dijo que historia militar está llena de momentos donde un lado hace algo que otro lado piensa imposible, y esos momentos deciden campañas. Alivio de Bastogne por Patton fue uno de esos momentos. Von Lüttwitz había asumido que estadounidenses necesitarían al menos semana para organizar fuerza de alivio. Esa suposición había sido razonable basada en desempeño estadounidense previo. Pero Patton no era general razonable. Era general que entendía que en guerra móvil, velocidad es más valiosa que preparación perfecta. Sobre capacidad estadounidense, von Lüttwitz dijo algo más que revela perspectiva alemana. Notó que Alivio de Bastogne no era solo sobre habilidad de Patton o desempeño de Tercer Ejército. Era sobre lo que revelaba sobre capacidad industrial y organizacional estadounidense. Solo ejército con recursos enormes podía permitirse ejecutar tal maniobra. Solo combustible requerido para mover tantos vehículos tan lejos, en esas condiciones habría paralizado cuerpo alemán. Estadounidenses lo hicieron y apenas notaron gasto. Von Lüttwitz dijo que este fue cuando entendió a nivel visceral que Alemania no podía ganar guerra. Estadounidenses tenían tanta abundancia material que podían hacer cosas que eran operacionalmente imposibles para Alemania. Tema recurrente. Este tema aparece repetidamente en declaraciones posteriores a guerra de oficiales alemanes sobre Bastogne. Estaban impresionados por audacia de Patton y ejecución de Tercer Ejército, pero estaban asombrados y desmoralizados por escala pura de recursos que estadounidenses podían desplegar. Cuarta División blindada quemó combustible y municiones a tasas que habrían sido insostenibles para división alemana. Estadounidenses simplemente trajeron más. Cuando tanques estadounidenses fueron eliminados, fueron reemplazados en días. Tanques alemanes que se perdían habían desaparecido. Von Manteuffel. Sobre lo que aprendió General von Manteuffel, en entrevista posterior a guerra, fue preguntado qué había aprendido de Batalla de las Ardenas. Dijo que aprendió que Alemania había perdido guerra en fábricas y campos petroleros, no en campo de batalla. Alivio de Bastogne por Patton fue posible no porque soldados estadounidenses eran mejores que soldados alemanes, sino porque industria estadounidense podía apoyar operaciones que industria alemana no podía igualar. Von Manteuffel dijo que esta era lección real de Bastogne, aunque era lección que Alemania había aprendido demasiado tarde para importar. Consecuencias. Tácticas inmediatas. Alivio de Bastogne tuvo consecuencias tácticas inmediatas. Ofensiva alemana, que había sido dirigida a dividir ejércitos aliados y capturar Amberes, se detuvo. Sin Bastogne, red de carreteras necesaria para suministrar avance occidental estaba disputada. Unidades alemanas que deberían haber estado empujando hacia Mosa, estaban en cambio luchando para mantener posiciones contra ataques continuos de Patton desde sur. Para principios de enero, alemanes estaban en retirada. Impacto psicológico. Pero impacto psicológico en comando alemán fue quizás más significativo que efectos tácticos. Ofensiva de Ardenas había sido última apuesta de Hitler. Intento desesperado de cambiar curso de guerra en oeste. Había requerido despojar frente oriental de reservas. Acumular combustible y municiones. Comprometer últimas reservas móviles de Alemania. Cuando falló, no quedaba nada que intentar. Los generales que se habían opuesto. Generales alemanes que se habían opuesto a ofensiva desde principio, incluyendo von Rundstedt y Model, se sintieron vindicados, pero no tomaron satisfacción de tener razón. Habían sabido que ofensiva era apuesta desesperada. Habían argumentado por operación más limitada con objetivos alcanzables. Hitler los había anulado. Ahora observaban mientras fuerzas que podrían haber defendido fronteras de Alemania eran destruidas en ofensiva fallida. Evaluación de von Rundstedt. Von Rundstedt, en conversación con interrogadores estadounidenses después de guerra, fue preguntado qué pensó cuando se enteró que Bastogne había sido aliviado. Dijo que pensó que guerra había terminado. No inmediatamente, sino inevitablemente.
Alemania podría luchar por meses, pero el resultado ya no estaba en duda. Cuando ejército no puede lograr sus objetivos, incluso cuando logra sorpresa y éxito inicial, no tiene camino a victoria. Los oficiales menores. Oficiales alemanes menores que lucharon alrededor de Bastogne tenían perspectiva diferente. Estaban menos preocupados por gran estrategia, más enfocados en supervivencia inmediata. Pero sus relatos revelan mismo tema subyacente: shock ante capacidad estadounidense. Teniente Coronel Rudiger Weitz. Teniente Coronel Rudiger Weitz, comandante de batallón en División Panzer Lehr, escribió en su diario sobre luchar contra avance estadounidense. Describió fuego de artillería estadounidense como diferente a cualquier cosa que había experimentado, incluso en Frente Oriental. Describió tácticas de blindados estadounidenses como agresivas y hábiles. Describió infantería estadounidense como bien equipada y determinada. Lo que viene a través en relato de Weitz es sorpresa. Le habían dicho sus superiores que tropas estadounidenses eran blandas, dependían de poder de fuego porque no cerrarían con enemigo, eran buenas en defensa pero pobres en ofensa. Todo lo que experimentó alrededor de Bastogne contradijo esas suposiciones. Estadounidenses atacaron con habilidad y determinación, tomaron bajas y siguieron atacando. Lucharon de noche, en nieve, en condiciones que deberían haber detenido operaciones ofensivas. Entrada de diario de Weitz del 26 de diciembre. Entrada de diario de Weitz del 26 de diciembre es breve. Bastogne aliviado. Hemos fallado. No elaboró. No necesitaba. Soldados alemanes que sobrevivieron. Soldados alemanes que sobrevivieron lucha alrededor de Bastogne. Llevaron esos recuerdos por resto de sus vidas. En entrevistas posteriores a Guerra y Memorias, describieron consistentemente batalla como punto de inflexión en su comprensión de guerra. Antes de Bastogne, muchos todavía creían que Alemania podría lograr estancamiento o paz negociada. Después de Bastogne, sabían que estaban luchando guerra perdida. Este cambio psicológico es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar en registro histórico. Ejército alemán en retirada. Ejército alemán que se retiró de Ardenas en enero de 1945. No era mismo ejército que había lanzado ofensiva en diciembre. Había perdido más que hombres y equipo. Había perdido confianza en su liderazgo y fe en su misión. Alivio de Bastogne se convirtió en memoria militar alemana, en símbolo de esa pérdida. Fue momento cuando última ofensiva falló, cuando última apuesta quedó corta, cuando realidad de situación de Alemania se volvió innegable, incluso para aquellos que habían rehusado verla. Respuesta de Patton. Patton, característicamente, no tenía paciencia para excusas alemanas. Cuando se le dijo después de guerra que generales alemanes habían considerado su alivio de Bastogne operacionalmente imposible, reportadamente dijo que era porque estaban pensando como perdedores. Ganadores no se preocupan por si algo es posible. Averiguan cómo hacerlo y luego lo hacen. Si Patton realmente dijo esto es incierto. Suena como él y captura su filosofía. Pero cita aparece en múltiples fuentes con ligeras variaciones, sugiriendo que puede ser apócrifa. Lo que es cierto es que acciones de Patton hablaron suficientemente claro. Había prometido atacar en 48 horas. Atacó en 48 horas. Había prometido aliviar Bastogne. Alivió Bastogne. Generales alemanes, entrenados en misma tradición militar que había producido héroe de Patton Federico el Grande, podían apreciar logro incluso mientras sufrían por él. Evaluación final de von Manteuffel. Von Manteuffel, en su evaluación final de Batalla de las Ardenas, escribió que alivio de Bastogne por Patton era operación que será estudiada en academias militares mientras haya soldados. Lo decía como cumplido, aunque era amargo. La última palabra. Última palabra quizás pertenece a Mariscal de Campo Model. En abril de 1945, mientras su grupo de ejército se desintegraba en Bolsillo del Ruhr, Model reunió su personal y les dijo que no se rendiría.
Había sido mariscal de campo de Alemania. Había comandado ejércitos en grandes batallas. No terminaría su vida como prisionero el 21 de abril. Caminó a bosques cerca de Duisburg y se disparó. Entre sus papeles personales encontrados después de su muerte, había mapa de Ardenas. Alguien, presumiblemente Model, había marcado mapa con anotaciones. Ruta de avance de Patton desde sur estaba trazada en lápiz rojo. Junto a Bastogne, en letra de Model, había dos palabras en alemán: zu schnell, demasiado rápido. Ese fue veredicto final del general alemán. Sobre alivio de Bastogne por Patton. No que fue imposible, no que fue suerte, solo que fue demasiado rápido para que contrarrestaran, demasiado rápido para que sus planes se adaptaran, demasiado rápido para que su ejército sobreviviera. En guerra, a veces demasiado rápido es suficientemente rápido. Conclusión. Si esta historia de maniobras imposibles, de general que rechazó aceptar imposible como respuesta, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que alemanes dijeron cuando Patton alivió Bastogne. Deja un comentario. ¿Fue alivio de Bastogne por Patton mayor logro operacional de guerra? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.